Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al debate de los número uno, los candidatos número uno por Jaén al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales que se van a celebrar de manera inminente ya este mismo domingo. Una nueva cita electoral, bueno, pues muy cerquita de la anterior, el pasado mes de abril, 4 en 2 años. Nuevamente, bueno, pues la política nos llama a la urna y nosotros desde aquí, desde 9 La Loma, queremos que estén informados, que conozcan las propuestas de los partidos, bueno, con mayor representación que se presentan a estos comicios y también a las personas que nos pueden representar en el Congreso de los Diputados y que llevarán nuestras propuestas, las necesidades de Jaén allí para demandarlas. Esta noche nos acompaña por el Partido Popular Juan Diego Requena. Muy buenas noches, bienvenido. Bien hallado, buenas noches y encantado. Por Ciudadanos nos acompaña Marian Adán. Muy buenas noches, bienvenida, Marian. Muchísimas gracias de nuevo. Estoy muy contenta de que haya una mujer aquí. Sí, deberíamos ser más. Buenas noches también y bienvenido Felipe Sicilia. Buenas noches y muchas Partido gracias. Socialista. Y, bueno, pues el candidato de Unidas Podemos, Fran Sánchez. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues decimos que son los candidatos número uno, cada uno de sus principales partidos, y que paso a presentarles muy brevemente, solo para que conozcan un poco ese perfil más personal de cada uno de ellos, un poco también el político. Felipe Sicilia, por empezar, por el partido que mayor representación tiene, nació el 15 de diciembre del 79 en Lopera, aunque desde muy pequeñillo vivió en Bailén, donde militaba en la agrupación socialista. Se licenció en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Es funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, como en algunas entrevistas he visto. Bueno, pues colgó el uniforme y a saber. Nada, lo volveremos en algún momento. Ha sido secretario general de Juventudes Socialistas en Bailén, diputado en el Parlamento de Andalucía entre 2007 y 2011, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Bailén, donde vivía, y en las elecciones generales de 2011 fue en las listas de su partido, por la lista de Jaén, y obtuvo el escaño de diputado que repitió tras las elecciones de 2015-2016, y ahora se presenta en 2019 también como candidato número uno por Jaén. Eso en cuanto a Felipe Sicilia. Si hablamos de Juan Diego Requena, candidato del Partido Popular, es también presidente del PP de Jaén, encabeza la lista al Congreso y sustituye en el primer puesto a María Luisa del Moral, que fue la cabeza de lista el pasado 28 de abril. Juan Diego Requena es ingeniero químico por la Universidad de Málaga, tiene un máster en prevención de riesgos laborales del Centro de Estudios Jurídicos de Granada. Y además de ser el presidente provincial del PP, el candidato al Congreso, es también el alcalde de Santisteban del Puerto, un cargo que lleva revalidando desde el año 2011, así es, ¿no? Así es, muy bien. Bueno, pues de Marian Adán también, jiennense, de Quesada en este caso. Con estudios de Derecho en la Universidad de Granada, realizó sus prácticas fin de carrera en el Servicio de Cooperativa de la Delegación de Agricultura de Granada. Su carrera profesional ha estado ligada fundamentalmente al asesoramiento y administración de empresas agroalimentarias, especialmente al sector olivarero, y actualmente, bueno, pues gerente, ahora con su cargo en la política, de administración de API, la Agrupación de Producción Integrada. Su trayectoria política ha estado también ligada al sector agrario, siendo portavoz de la Comisión de Agricultura en el Ayuntamiento de Quesada, responsable de la implantación de Ciudadanos en la provincia de Jaén, directora de campaña en las elecciones de diciembre de la andaluza, en la que la provincia pasó de no tener representación a conseguir ya parlamentarios, ¿sí? A Mónica y a Enrique. Eso en cuanto a Marian, y ahora nos ocupamos del candidato de Unidas Podemos, Francisco Javier Sánchez del Pino, natural de Jaén, nació en el 84, uno de los primeros en ser elegido candidato para las elecciones del 28 de abril. Es profesor de secundaria, ejerce como interino en un centro del precioso municipio de Aranjuez. Bueno, este año he cambiado. ¿Este año dónde estás? Estoy en Chinchón, que también es precioso. Chinchón es una maravilla, no tiene mucho que envidiarle a Aranjuez. Fue coordinador de la Asamblea Local de Izquierda Unida en la capital entre 2011 y 2015, formó parte de la lista de Jaén en Común, en las anteriores municipales forma parte de Podemos desde el año 2016. Y bueno, ahora tiene la difícil misión de recuperar ese escaño para Jaén, que perdió su formación en el mes de abril. Una tarea difícil y ardua por delante, para la que ya quedan muy poquitos días. Hechas estas breves presentaciones, y así vamos a empezar con el debate propiamente dicho, y lo hemos dividido entre bloques: el primero de desarrollo territorial, el segundo de estado del bienestar, políticas sociales y regeneración política, y también pacto es el tercer bloque. Pero bueno, vamos a empezar por un minuto inicial, un poco para fijar las posiciones, un minuto que también hemos sorteado y que la suerte ha querido que tenga que comenzar, en este caso, Marian Adán, Ciudadanos. Marian.
Encantada Comenzamos. de empezar. Tenemos una segunda oportunidad. Nos ha llevado a estas elecciones Sánchez y su ego, el mercadeo que todos pudimos ver, y aquellos que fuimos testigos directamente y lo vimos desde el Congreso de los Diputados. Asistimos a lo que era prácticamente una puja por los sillones, porque en las políticas tanto Unidas Podemos como el Partido Socialista están totalmente de acuerdo. No los distancia ninguna medida política, sí que los distancia el hecho de ocupar el poder. El Partido Popular también se mantuvo al margen, no ofreció ni puso ninguna medida encima de la mesa para desbloquear esta situación. Nosotros lo hicimos y ofrecimos un pacto que quizá no habría ni que haberle ofrecido a otro presidente del gobierno: romper con nacionalistas, con independentistas y no asfixiar con los impuestos a las familias. Sánchez y su ego nos llevan a otras elecciones, pero como los españoles sabemos, aun cansados vamos a rendir, vamos a trabajar, vamos a votar y por supuesto vamos a sacar a España de este desbloqueo que no se merece, porque todos sabemos que tenemos una necesidad de gobierno y que los españoles que trabajamos todos los días no podemos permitirnos que la clase política no nos dé lecciones. Perfecto, el minuto, el tiempo. Verán ustedes que están muchas veces los candidatos y la candidata pendientes de la pantalla, pero es porque, bueno, pues los tiempos los tienen justo ahí enfrente para que sean ellos mismos los que también sepan de qué tiempo disponen y cuál les va quedando en cada uno de los bloques. Un minuto ahora para Fran Sánchez, Unidas Podemos. Pues bien, yo quiero trasladar una noticia a la gente que nos está viendo ahora mismo en su casa, y es que España se está rompiendo. Y no vengo a hablaros de Cataluña, vengo a hablaros de otra cosa. Ayer conocíamos dos noticias que, si las juntamos, hacen que salten las chispas. Por una parte, conocíamos que la lista de las grandes fortunas de este país acumula un crecimiento de beneficios de 1.500 millones de euros con respecto al año anterior. Por otra parte, conocíamos también que 2.300 jiennenses habían pasado a engordar la lista del paro todavía más en esta provincia. Una subida que está muy por encima de la media andaluza, incluso. Tenemos un problema fundamental en este país, es el de una desigualdad insoportable, que tiene dos expresiones fundamentales. Una, la que se da entre unas zonas que van acumulando todas las inversiones y la población, y otra que van perdiendo población y que se van abandonando. Unidas Podemos tiene una propuesta para este problema de que España se esté rompiendo. Otra de las expresiones que tiene esa... Te queda sin tiempo. Bueno, pues sigo. Bueno, pues turno ahora para el Partido Popular. Bueno, estamos en la recta final de una campaña electoral en la que yo comprendo, porque así lo estoy viendo en cada uno de los municipios de la provincia de Jaén que estoy visitando, que la gente está cansada de estas elecciones. Son 5 elecciones en 11 meses, 3 de ellas se han adelantado porque el responsable de convocarlas no ha llegado a los acuerdos necesarios para solucionar la vida de los problemas. Yo soy alcalde y he ganado 3 elecciones, gobierno en 3 ocasiones, y si es así ha sido porque he sabido mirar a la gente a los ojos, bajar los pies al suelo, no ocuparme nada más que de lo que preocupa realmente a la gente. Yo quiero en esta campaña, y a partir del 10 de noviembre, que Madrid tenga la voz del olivar, de las infraestructuras, de lo que preocupa realmente a la gente. Si nos dejamos llevar por otros discursos, por otros formas de entender la política, y nos olvidamos de lo que es realmente importante en la provincia de Jaén, a mí que tanto me preocupa lo que está a punto de empezar, que es una campaña extraordinaria de aceite de oliva, pero con una incertidumbre en el campo tremenda. Si nos olvidamos de que la gente está harta y no somos capaces de ilusionar para que a partir del 10 de noviembre la clase política, las instituciones y nuestra democracia recuperen de verdad el valor que nunca debieron de perder. ¿Podemos terminar la frase? Bueno, pues turno ahora para el Partido Socialista, Felipe Sicilia. Muchísimas gracias, Encarna. Buenas noches. Lo primero que quería hacer es agradecer que estén esta noche ahí viendo este debate. Un debate que se produce porque celebramos elecciones dentro de unos días. Unas elecciones que se repiten no porque las anteriores no fueran claras, dieron un resultado muy claro. Ganó el Partido Socialista con una gran mayoría y los ciudadanos y ciudadanas fueron a votar de manera clamorosa, llenaron las urnas y el resultado, por tanto, fue muy claro. La situación es que otros partidos han bloqueado la situación y han impedido que pueda haber un gobierno, pese a que ustedes votaron de manera clara y el resultado fue muy claro, dándole la victoria al Partido Socialista. El próximo domingo ustedes tienen la oportunidad de desbloquear esta situación. Por eso yo quiero animarles a que voten y que en el transcurso de este debate ustedes puedan ver las diferentes propuestas. Seguramente van a ser todos contra el PSOE, pero nosotros lo que queremos es ofrecer iniciativas y medidas para desbloquear la situación, que eso es lo que nos jugamos el próximo domingo, desbloquear esta situación, y por eso le voy a pedir el voto esta noche. Pues muchísimas gracias.
Después de este minuto inicial, ya sí que vamos a pasar al primer bloque, decíamos que era de desarrollo territorial. En definitiva, vamos a hablar de dinamizar, diversificar el sector económico de nuestra provincia, establecer las infraestructuras necesarias, crear empleo de calidad, construir en definitiva esas condiciones que hacen falta para que las personas se queden aquí, se queden en nuestra tierra, en Jaén, y además lo hagan, bueno, pues con garantía de que van a llevar una vida digna, una vida de calidad. Intentar mejorar su vida. Esa es la misión de este bloque. ¿Cuáles son los recursos, los servicios? ¿Qué propuestas hacen ustedes a las personas de Jaén para que, bueno, pues el desarrollo territorial de nuestra tierra que tanto queremos sea efectivo y creamos en él? De eso hablamos, y en este turno tienen 3 intervenciones de 1 minuto y medio, que ustedes en definitiva son 4 minutos y medio, se las pueden distribuir como estimen necesario. Ahí están las pantallas para que se controlen, se los voy recordando, y hablamos de política económica, infraestructura o empleo, por ejemplo. La suerte ha querido que le toque comenzar a Fran Sánchez, Unidas Podemos. Estupendo. Bueno, pues para recomponer este país, en el sentido de lo que estaba comentando antes, lo que hace falta es tener un plan. Y yo creo que en estas elecciones la única propuesta que presenta un plan y un proyecto de país que mira a todos los territorios es el programa que presenta Unidas Podemos. Nos encontramos con unos municipios que baten récord de desempleo en todo el país. Hay algunos de ellos, de estos municipios que salen en las noticias, destacando como los que más desempleo tienen, son los que un día fueron el principal polo de desarrollo industrial de esta provincia, como por ejemplo la comarca de Linares. Hace falta un plan de reindustrialización para esas comarcas y esos territorios. La tasa de temporalidad, como decía, además de la cuestión del desempleo, alcanza al 98% de los nuevos contratos que se hacen. ¿Qué clase de modelo laboral, qué clase de modelo económico están implantándose aquí en esta provincia como consecuencia de las políticas que han venido aplicando el Partido Popular y el Partido Socialista? Además, contribuye a eso la reforma laboral, las 2 reformas laborales que han aprobado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Ves, Felipe, que no es solo contra ti todo. Las 2 grandes partidos han aplicado sucesivas reformas laborales, y efectivamente, si tengo que dirigirme en este caso a ti directamente, que el Partido Socialista no se sabe aún lo que va a hacer, porque ahora precisamente está en una situación de hacerle guiñitos a Ciudadanos, a PP, para ver qué tipo de propuestas laborales son más confluyentes con su modelo a la hora de, por ejemplo, de lo que ha enviado, la carta que se ha enviado recientemente a Bruselas para anunciar cómo precarizar aún más el mercado laboral. Necesitamos un plan que revitalice nuestra provincia y que la saque de la situación a la que se ha condenado a lo largo de años de desindustrialización, que no es producto de una casualidad, no es producto de un hecho natural, sino que ha sido una desindustrialización forzada, inducida. Se nos ha especializado en el suministro y en la exportación de aceite de oliva, así tal cual sale de la almazara, mientras que la maquinaria, por ejemplo, que se necesita para la almazara se fabrica en otros países, de manera que estamos externalizando empleo, estamos creando empleo en otros países mientras nos especializamos en una situación, en un papel totalmente subalterno. Esa es una situación a la que hay que dar respuesta a través de un plan masivo de inversiones que lo impulse el sector público, porque no hay otra posibilidad, por mucho que se hable de otro tipo de soluciones mágicas como la bajada masiva de impuestos a las élites que no pagan impuestos ya y que viven del trabajo ajeno, y otro tipo de soluciones como la bajada de salarios, que no ha llevado a una situación de tener los salarios más bajos del país en esta provincia. Les recuerdo que, bueno, agotado este turno, le queda poquito para las 2 siguientes intervenciones. Si lo agota en 2 intervenciones, ya sabe que la tercera, se lo digo porque ya por la experiencia que tenemos, sabemos que, bueno, pues que a todos los partidos políticos les gusta ese último turno, y a este paso no llegamos a él. Es que pensaba que me cortaba y me he lanzado. Bueno. Pues turno ahora para Ciudadanos. Marian. Bueno, seguro que nos empezarán a decir, y más en periodo electoral porque es muy recurrente, decir que una de las medidas que puede favorecer el desarrollo de nuestra provincia es agilizar, o en este sentido no presionar tanto a las familias con los impuestos que hemos soportado. Pero yo quiero hacer un pequeño balance de memoria para saber exactamente qué nos ha llevado hasta aquí. Quiero recordar que en el gobierno de Rajoy en solitario se subió el IVA 2 veces, el IRPF 5, el impuesto de sociedades 4 veces. Pero es que por el otro lado, eso nos fijamos en las políticas azules, pero si nos fijamos en las políticas rojas, vemos como
mantienen y son conscientes de que quieren seguir apostando porque tengamos un impuesto de sucesiones, un impuesto a la muerte, o que, por ejemplo, algo como es algo tan serio y que condiciona la vida de los jóvenes y condiciona la vida, en este caso, de muchos jiennenses, como es el salario mínimo interprofesional, quieren dirigirlo a base de viernes sociales, como si de electoralismo puro se refiriera. Nosotros queremos un plan de rebaja de impuestos estable, consensuado, no electoralista, y que por supuesto no venga a estafar a los jiennenses en este caso, porque como ya he dicho y he hecho referencia, tanto con el gobierno de Rajoy como los sucesivos gobiernos socialistas, esto se prometía antes de elecciones y luego ya vimos en qué terminaba. Pues turno para el Partido Socialista. Felipe Suquilla. Sí, muchas gracias, Encarna. Bueno, la economía desde luego nos preocupa y nos tiene que preocupar porque ya estamos viendo algunos índices que nos dicen que se está enfriando. Tampoco tenemos que ser alarmistas. Nuestra economía ahora mismo tiene unos fundamentos sólidos, se está creando empleo a menor ritmo, ciertamente. La economía sigue creciendo, la de nuestro país va a crecer por encima de la zona euro, pero es verdad que está creciendo a un ritmo menor, por tanto tenemos que estar alerta en torno a la economía. Pero además tenemos grandes retos. El Brexit, no sabemos cómo va a afectarnos. Tenemos los aranceles que ya sabemos que están activados y que habrá que ver qué repercusión real va a tener en nuestra provincia, y tenemos también una serie de retos importantes como pueda ser de la despoblación y el tratar de llevar al mundo rural, pues por ejemplo, creación de empleo de calidad e industria, algo vital e importante para nuestra provincia. Y para eso lo que hace falta es tener un gobierno. No podemos tener un gobierno en funciones, necesitamos un gobierno que dé certidumbre, que dé seguridad, que dé estabilidad. Y a día de hoy el único partido que puede garantizar que haya una estabilidad, que haya un gobierno serio, un gobierno competente, porque según las encuestas, si son más o menos así, el único partido que va a poder tener la posibilidad de conformar un gobierno es el Partido Socialista. Y como ya tenemos esa responsabilidad y lo hemos hecho en este tiempo, el primer anuncio que hizo el presidente del gobierno en funciones hace unos días fue el que yo también quiero transmitir aquí. Vamos a elevar a la vicepresidencia, a la que ahora mismo es ministra de Economía, para que una persona de gran competencia, reconocida en el ámbito internacional y nacional, sea la responsable de dirigir la economía de nuestro país en los próximos 4 años. Nadia Calviño, reconocida por todo el mundo, sobre todo en Europa. Sería bueno saber qué personas van a estar al frente de la economía si ganan otros partidos, porque curiosamente los responsables de economía de otros partidos, bueno, pues ya se han marchado de ese partido. ¿Con qué equipos tienen? Sería bueno saberlo. Perfecto, pues turno ahora para el Partido Popular. Bueno, pues este bloque es todo, y además que es verdad, y es que economía e infraestructura es nuestro modo de vida, ¿no? El PSOE dice que le preocupa la economía, lo que está claro que cada vez que el PSOE tiene alguna responsabilidad de economía nos empieza a preocupar a todos, pero el problema es que no se ocupa. Yo me voy a alejar de los debates grandilocuentes, estos que parece que tienen que hacer otros por nosotros, y yo voy a bajar los pies al suelo, a ocuparme de las cosas que importan a las personas, y por eso estoy recorriendo la provincia, y por eso llevo tanto tiempo recorriendo la provincia, para descubrir que en Sierra de Segura pues les preocupa la despoblación y les preocupa también qué va a pasar con su patrimonio natural. Por eso en Alcalá Real nos sentimos tan orgullosos de su potencial industrial y de ese patrimonio cultural. De Linares, descubrir que les preocupa sentirse orgullosos de que son una potencia comercial, pero qué pueda pasar en el futuro y en el desarrollo económico de nuestro país. De Martos, que es el ejemplo de desarrollo industrial, es un ejemplo de una sociedad emprendedora y empleadora. De Despeñaperro, las ganas que ponen, porque son puertas de entrada a Andalucía, y que ven cómo 40.000 vehículos al día están entrando o saliendo de nuestra tierra por esa puerta de entrada que es para Andalucía, pero que van viendo cómo pasan de la provincia de Jaén, porque no se paran. De Baeza, de sentirnos tan orgullosos de tener ese patrimonio de la humanidad junto con la ciudad hermana de Úbeda, y de saber qué puede pasar con nuestro patrimonio, ¿no? Pero todos finalmente comparten una preocupación, y es que es nuestro sustento económico, es nuestro oro líquido, es nuestra manera de ver las cosas. Estamos, como decía al principio, a las puertas de empezar una campaña de aceituna, y yo quiero centrarme, y ahora en el segundo turno lo veremos, de la importancia que para nosotros supone, para el Partido Popular, ser el aliado de lo que importa a los jiennenses, que es el aceite de oliva, y demostrar que somos los únicos que lo defienden, y manifestar nuestra preocupación de las derivas que está tomando el aceite de oliva en precios para los trabajadores y la posición en Europa y en el mundo. Estupendo, pues muchas gracias. Vamos a la segunda vuelta. Venga, pues voy a ser muy breve en esta ocasión, para guardarme algo para el final. Solo quería preguntarle a la gente que nos está viendo ahora mismo si saben que Adif considera que la estación de Linares Baeza no es estratégica.
Se lo pregunto también a mis compañeros de debate, porque supongo que tendrán información, dado que eso viene de un paquete ferroviario europeo que pasó por una votación en el Parlamento Europeo, a la cual con la cual estuvieron de acuerdo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como Ciudadanos. Consideraba que los servicios que son rentables para explotar de manera privada tienen que ser privatizados y los no rentables tienen que estar condenados a la extinción. Si me pueden dar alguna respuesta, y luego para el último turno me guardo 30 segunditos. Pues muchísimas gracias, pero no, te queda un minuto y 5 segundos. Te has guardado, ya, vale, muy bien. Bien. Ciudadanos, Marión. Bueno, no podríamos venir a Jaén, en este caso estar en Jaén, porque yo soy muy jiennense, además conozco por mi profesión los 97 municipios de nuestra provincia, y no hablar de olivar. No simplemente tenemos que hablar de precio del aceite de oliva, también tenemos que hablar de olivar. Y hablar de olivar es hablar de condicionalidad, que se nos olvida muchas veces hablar de condicionalidad. ¿Es muy importante el precio del aceite de oliva? Sí, fundamental. Pero también tenemos que hablar de directivas europeas, de esas negociaciones de la paz que cada vez que hemos tenido hemos sufrido. En este caso han gobernado tanto unos como otros, y lo que lo hemos padecido han sido los jiennenses. Yo quería hacer una matización. Aquellos que se erigen como defensores del olivar, y en este caso se erige el Partido Popular, no acude a una manifestación reivindicativa en Sevilla. En función de donde se convoque, acude o no acude. Lo hace en Jaén, lo hace en Madrid, no lo hace en Sevilla. ¿Tiene posibilidad de colocar a un jiennense en la Comisión de Agricultura en Madrid? No lo hace. Entonces, en fin, más allá de lo que se quede, los hechos son esos, juzguen ustedes. Pero es que el Partido Socialista, en torno a esto, en torno al precio digno y justo del aceite de oliva, ha hecho política de brazos caídos. ¿O es que no recordamos eso de poco se puede hacer en torno a los aranceles? Nosotros queremos plantear un plan de rentabilidad que ya hemos llevado al Parlamento andaluz. Nuestro portavoz lo ha hecho así. Queremos hacer un control efectivo de las mezclas. Queremos que esa IGP que llame a nuestro aceite de Jaén sea una realidad. No vamos a hablar para luego no dar ejemplo, vamos a hablar para poner política encima de la mesa que beneficien al agricultor. Estupendo, pues muchas gracias, Marián. Y turno ahora para Felipe Sicilia, Partido Socialista. Bueno, pues por continuar por donde lo dejaba Marián, por el aceite. Mire, precisamente es la Junta de Andalucía, donde ustedes gobiernan, la responsable de hacer los controles para ver las mezclas, para ver si se vende a pérdida. No sabemos cuántos controles han realizado, porque quizás si hubiesen hecho unos controles efectivos, a lo mejor en algo se podía haber incidido en que los precios no estuvieran por los suelos. Si estuvieran más pendientes de la venta a pérdida en la Junta de Andalucía que en la competente, quizá hoy los precios estarían también un poco más altos. Y hombre, decir que no se ha hecho nada, hombre, se ha hecho y mucho. El ministro Luis Planas ha estado en Bruselas negociando para que se activara el almacenamiento privado. ¿El almacenamiento privado es la solución definitiva? No, todos sabemos que no, pero desde luego es una herramienta que está ahí que puede ayudar. Y entre no elegirla y elegirla, pues hemos hecho lo posible para que se pueda activar. Y ahí está ya activada. Y ahora tendremos que seguir trabajando, evidentemente, para que el sector pueda verse lo menos afectado por los aranceles, pero como bien sabe también la señora Adán, esa es una política europea, y ahí está el ministro trabajando con Europa para que sea Europa quien presione a Estados Unidos para que esos aranceles lo afecten lo menos posible. Y más allá de que Bruselas lo consiga o no, ya se ha anunciado por parte del gobierno un paquete de medidas para tratar de apoyar a los sectores afectados por esos aranceles. Por tanto, presión a Europa para que a su vez presione a Estados Unidos con los aranceles. Y más allá del resultado que eso dé, vamos a poner en marcha una serie de apoyos a los sectores afectados, en este caso al sector del aceite. Pero para eso, nuevamente, señora Adán, hace falta gobierno, hace falta un gobierno que pueda poner en marcha todas estas cuestiones, y por eso es importante el voto de los ciudadanos para desbloquear. Y todo esto ya podría estar en marcha, señora Adán, si ustedes hubiesen permitido que hubiera un gobierno. Pues turno para el Partido Popular. Bueno, mientras siguen hablando de las preocupaciones de los partidos, yo quiero seguir centrándome en las preocupaciones de las personas, de las mujeres y de los hombres de esta provincia, que realmente me preocupan. Y cuando digo que traía o trasladaba cuál era la preocupación de la gente, también analizaba el porqué. Y me preocupa especialmente, y yo sí le quiero pedir aquí a los partidos que tengamos representación a partir del próximo día de noviembre, que en algunas cuestiones estratégicas de Jaén, de verdad, dejemos de mirar hacia arriba, que bajemos los pies, Felipe, y te lo digo a ti particularmente. Los trabajadores del campo son 55.000, le habéis metido la mano en el bolsillo, vamos a intentar revertir esa situación. Son 110 euros lo que se le ha subido la cotización por el sello, que es que no hay ningún tipo de contraprestación, que son 110 euros al año y son 55.000 trabajadores, que del coste de estas elecciones de Capricho de Sánchez, ellos van a pagar 6-7 millones de euros.
por subirles de los 93 a los 104. Vamos a intentar corregir ese tipo de cuestiones y además vamos a anticiparnos a la rebaja de jornales, importante. Sé que vamos a estar juntos, pero vamos a ahondar en eso. A los trabajadores autónomos, ¿por qué a la patata sí se le permite la rebaja de la tributación por módulo cuando nuestros agricultores en el 100% del territorio de nuestra provincia, que tienen la preocupación por las lluvias, por la sequía que hemos arrastrado, no le hemos rebajado la tributación por módulos, que es importante? Son 36 millones de euros en el bolsillo de los agricultores y la posición en Europa y en el mundo. Vamos a cerrar filas. Yo sé que ahora, porque como la evidencia es tan ridícula para este gobierno y además tan preocupante para la provincia de Jaén, dicen que quieren arreglar las cosas, pero no se puede decir poco se puede hacer cuando están matando las exportaciones de Jaén, las exportaciones de España de aceite de oliva al mundo. Es que se está poniendo en riesgo nuestra manera de vivir. 55.000 toneladas, habíamos conseguido ser los número 1 en Estados Unidos y ese poco se puede hacer hace que se nos mate el aceite de oliva, nuestra forma de vivir, y eso trae consecuencias, y estas son las consecuencias, y es que está claro, de los últimos 12 años, siempre que había un gobierno del Partido Socialista, el precio nunca está por encima de los 2,5 euros y la mayoría de ellos por debajo de los 2 euros. De estos mismos, en las 7 campañas que el Partido Popular está en el gobierno, jamás ha bajado de los 2,5 euros y prácticamente la mayoría de ellas está por encima de los 3 euros, haciendo rentable nuestro olivar, porque nos lo tomamos en serio y por eso somos aliados del aceite de oliva, pero en cuestiones que nos importan a la provincia, porque sin aceite de oliva no hay nada. Vamos a intentar estar todos unidos. Pues muchas gracias y bueno, pues vamos a esos minutillos o esos segundos en algunos casos que le quedan a cada formación. Unidas Podemos. Vale, bueno, suponía que no iba a tener respuesta sobre el asunto de la estación de Linares Baeza. Yo lo explico, no se considera una estación estratégica porque se supone que no supera el umbral de rentabilidad, es decir, que los criterios que se utilizan para eso son criterios de rentabilidad privada, para empresas multinacionales que quieran explotar nuestra línea. No se atiende a las necesidades de la población y que creo que ahora mismo estará en su casa preguntándose cómo, que no es estratégica la estación de Linares Baeza. Claro, no es estratégica si no hay un plan, si no hay un plan de reindustrialización de esta provincia a partir de una inversión pública muy potente, que ponga en marcha la posibilidad de que la estación de Linares Baeza no sea solo un centro de transporte de pasajeros, que aumente la línea y la frecuencia, sino también de transporte de mercancías, convirtiéndose en un centro logístico, ¿no? Si no hay plan, no hay posibilidad de que algo así sea posible considerarlo estratégico. Nosotros consideramos ese asunto estratégico. El plan de reindustrialización contempla el olivar, contempla la protección de los agricultores, también para que no tengan que verse obligados a vender por debajo de coste de producción, y el desarrollo de una industria agroalimentaria vinculada a la cuestión del olivar. Y nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues turno ahora para mañana. María. Yo quería hacer 2 matizaciones porque creo que son de justicia y además de obligado conocimiento para aquel que nos está escuchando. El señor Planas, que no reconoce un problema, no va a poner medidas efectivas encima de la mesa, pero por una sencilla razón, señor Sicilia, porque no solamente pedíamos el almacenamiento, sino pedimos que esas cuotas, que esos niveles sean factibles, que todos los conozcamos y que se active un almacenamiento con una coletilla automático, que no tengamos que ir a Madrid o que tengan que recibir ustedes hasta 10 informes de la Junta de Andalucía para que a su antojo lo activen o no lo activen. Y lo que han activado, usted que lo conoce y seguro ha leído el borrador, no podemos hablar de almacenamiento privado, podemos hablar de una retención de 180 días y eso es justo que lo sepan aquellos que nos están viendo. Partido Popular, que dice que con ello el precio del aceite de oliva alcanza unos máximos históricos que son garantes. Yo le vuelvo a hacer la misma pregunta al señor Requena. ¿Por qué no han llevado ustedes ni una sola iniciativa en los 10 meses de gobierno al Parlamento andaluz sobre el aceite de oliva? Se han llevado 5 por parte de esta provincia, 5. Ninguna tiene el sello del Partido Popular, 5. La más importante, una PNL que garantiza el precio en origen para el agricultor. La ha llevado en este caso Enrique Moreno, Ciudadanos. Ustedes nada. No se pongan ahora la medalla de esa rebaja de peonada. Lo sacan ante la prensa que antes que registrar las proposiciones no de ley. Eso se llama, a mi juicio y al juicio de que conoce la información, engañar y estafar. Señor Requena, más allá de su gráfico y de sus palabras, cuénteme cómo han negociado cada vez que han tenido la necesidad de hacerlo la paz y cómo hemos ido perdiendo poder adquisitivo y cómo aquellas fincas que percibían menos de 300 euros ya no perciben ni un solo euro de subvención.
Perfecto, María, muchísimas gracias y turno ahora para el Partido Socialista. Sí, por contestar algunas cuestiones. Decía el señor Requena que nos pongamos de acuerdo en la rebaja de peonadas para cobrar el subsidio agrario. Ya está anunciado, señor Requena, con una diferencia. Ustedes lo anunciaban después de que pasara la campaña y la gente tenía que ir al campo con esa incertidumbre. Nosotros ya lo hemos anunciado antes de que empiece la campaña para que la gente esté tranquila. Y aparte de eso, señor Requena, dice que nos pongamos de acuerdo y a mí me parece bien, pero ese mismo acuerdo le pedíamos a ustedes, al Partido Popular y a Ciudadanos, para aprobar un plan especial de empleo para Jaén durante 7 años, y durante 7 años dijeron que no. Qué bueno que ese acuerdo que usted ahora pide hubiese llegado hace tan solo unos meses, cuando pedíamos ese plan especial de empleo para Jaén y nos dijeron que no, pero también en infraestructura, porque la A32 la tuvieron parada, el ferrocarril no llega, en fin, toda esa serie de infraestructuras para la que ahora piden acuerdo, pero que desde luego con ustedes no lo hubo. Partido Popular. 20 segundos. Bueno, la primera semana se convocó la mesa del aceite por parte de nuestra consejera de Agricultura. No mienta, señora Adán. Seamos pragmáticos. Aquellos que se dedican a tirar los trastos entre la cabeza. Nosotros creemos en la A32. La rescatamos de la parada del Partido Socialista. Creemos en los autónomos. Creemos que el dinero donde tiene que estar mejor es en el bolsillo de los trabajadores. Nadie ha hablado de impuestos en esta sección de economía. Nosotros proponemos la rebaja para que el trabajador esté protegido y tenga el dinero en su bolsillo. Pues muchísimas gracias y bueno, acabamos el turno de política económica, de infraestructura, de empleo y vamos a dar paso a un bloque también de máximo interés y de máxima importancia en todo el país, pero por supuestísimo también en la provincia de Jaén. Hablamos de algo tan importante para los jiennenses, para las jiennenses, como son las políticas sociales, el estado del bienestar, las pensiones, la igualdad. Hablamos de cómo gestiona el Estado a través del Gobierno los recursos, cómo interviene la economía, la sociedad, para que se redistribuya mejor la riqueza y se mejoren las condiciones socioeconómicas y de salud de la población. Es decir, redistribuir para que todos seamos más iguales económica y socialmente. Hablamos de derechos sociales, de educación, de sanidad, de dependencia, como decimos, de pensiones, de igualdad, servicios sociales, en definitiva, que nos haga más iguales y nos den acceso a una vida digna. Es lo que vamos a hablar en este bloque y bueno, pues otros 4 minutos y medio por cada uno de los partidos políticos y en este caso la suerte ha querido que tengo que comenzar justo al candidato Requena, que es quien finalizaba el anterior bloque, así que pues casi que empalmamos intervención. Bueno, pues la verdad que yo creo que este es uno de los bloques, de los grandes bloques que tiene que tratarse dentro de las políticas de Estado, pero también son de los grandes bloques que cuando baja uno el nivel y llegamos a las políticas de las personas, los servicios públicos más esenciales, más básicos y de calidad, en los cuales de verdad el ciudadano nota en la propia atención que pueda recibir estos servicios públicos, si las cosas van bien o las cosas van mal, pues yo creo que es importante, ¿no?, que hagamos un esfuerzo colectivo y conjunto para que lo que es esencial para el ciudadano pues funcione bien. Yo hablo de la sanidad, hablo de la educación, hablamos de las pensiones, hablamos de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En definitiva estamos hablando de aquello que está más pegado a la gente y que más necesita la gente. En cuanto a la política sanitaria, por empezar por algún tema, es verdad, hemos estado en estos días y en esta semana reactivando el foro de sanidad que nosotros tenemos, en donde queremos escuchar a quienes se soporta la importancia de nuestro sistema sanitario, que son los profesionales sanitarios, las asociaciones de pacientes, que también son los que evalúan con la calidad de su atención cómo funciona nuestro sistema sanitario. Y en este sentido yo tengo que decir que los ciudadanos apuestan por algo que es muy importante, y es que lo decían los profesionales sanitarios y también las asociaciones. Esta Junta de Andalucía, que es el modelo que tenemos que seguir para cómo se tienen que ir cambiando las cosas desde que se hacen mal hasta que se puedan hacer bien, que decían en palabras textuales de los colectivos que ha llegado este gobierno del cambio como un soplo de aire fresco. Prácticamente las únicas buenas noticias que nos llegan en términos políticos en los tiempos que corren son los que vienen de la Junta de Andalucía, pero concretamente desde la Consejería de Sanidad, una Consejería de Sanidad que está aumentando en inversión por habitante, que está mejorando las ratios entre profesionales sanitarios y pacientes. En definitiva, una Consejería de Sanidad que está empezando a levantar alfombras, que abrir ventanas y empezando a ver o a darle una certidumbre de mucha calidad a nuestro orgulloso sistema sanitario. Estupendo, pues muchas gracias y turno ahora para el Partido Socialista. Por continuar con lo que dice el señor Requena, dice que están hablando con los sanitarios y que los sanitarios dicen que ha entrado aire fresco. Es verdad, ha entrado aire fresco, porque los sanitarios están en la puerta ahora mismo de los centros sanitarios. En el día de hoy se están manifestando en todos los centros sanitarios, están ahí manifestándose
criticando los recortes que está aplicando el gobierno de la Junta de Andalucía, de Partido Popular y de Ciudadanos. Y no lo dice el PSOE, lo están diciendo los sindicatos médicos, el sindicato de enfermería, que están diciendo que ustedes ya no cubren las bajas, que ustedes ya no dan permisos para que se pueda, los que están haciendo esa labor en nuestros hospitales, se puedan cubrir las bajas o puedan coger los permisos. Y hace tan solo unos días conocíamos una noticia denunciada por el sindicato de enfermería de nuestra provincia, que decía que en el materno había una enfermera para 49 pacientes. Ciertamente ha entrado aire fresco, pero un aire fresco que está congelando algunas de las plantas de los hospitales. Por ejemplo, la planta de la mujer en un hospital de Sevilla, que la han cerrado, y hoy mismo se denunciaba que faltaban pediatras especialistas en oncología, también en Málaga. Esa es la realidad, señor Requena, de lo que ustedes están haciendo con la sanidad en Andalucía, por no hablar de la crisis de la listeria. Pero es que es lógico, si es que ustedes no creen en un modelo público, si ustedes ya están diciendo, por ejemplo, que hay que incentivar la sanidad privada, lo han dicho claramente en su programa electoral, que hay que tratar de fomentar los planes privados, tanto los de pensiones como los sanitarios. Y bueno, los de pensiones también, porque claro, subiendo un 0,25 como ustedes subían las pensiones mínimas, que con su subida apenas se llegaba al euro de subida, pues evidentemente hacía que los pensionistas también tuvieran que salir a la calle para protestar. Hoy, señor Requena, los sanitarios, hace unos meses los pensionistas. Así es como ustedes creen en el estado del bienestar. Pues turno ahora para Ciudadanos, María. Algunas veces cuando hablamos de políticas sociales se nos olvida o lo dejamos un poco apartado. Yo creo que esto, el tema de las pensiones. No podemos hablar de pensiones dignas o de llegar al final de nuestra vida laboral con una pensión suficiente como para que se garanticen todas las necesidades que tenemos, como ya digo, al final de nuestra vida laboral, si no hablamos de reformas vinculadas al fomento de la natalidad, principalmente, y a una reforma del mercado laboral. Es que si no reformamos el mercado laboral como primer paso, no vamos a tener como garantía un sistema de pensiones estable, que es lo que nos piden todos los españoles, saber qué vamos a cobrar, cuándo lo vamos a cobrar y qué garantías tenemos de eso. Y hasta ahora el bipartidismo no nos ha garantizado saber qué vamos a cobrar y cuándo lo vamos a cobrar. Yo quería que el señor Requena se uniese también a esta respuesta que le planteaba el señor Sicilia, pero yo también voy un poquito más allá. ¿Qué piensan ustedes de la capitalización de las pensiones? Porque llega en periodo electoral y todos nos hablan de pensiones públicas, garantizadas, con una gran dotación, pero luego, sin embargo, todos vemos como cuando suben a tribuna apuestan por capitalizar, que al fin y al cabo es privatizar las pensiones. ¿Están ustedes llevando prácticamente a las personas que tienen que percibir esta pensión al miedo absoluto a saber qué va a pasar con esas pensiones? Yo le traslado esta pregunta porque creo que sería muy tranquilizador saber si optan o no por esa capitalización de las pensiones públicas. Estupendo, pues turno ahora para Unidas Podemos. Vale, yo creo que sería poco serio y casi poco respetuoso con la gente que no está viendo hablar de lo maravilloso que es el estado de la sanidad andaluza actualmente o de lo maravilloso que era antes del cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. No lo es ahora, no lo era antes. Esa situación empezó ya con el Partido Socialista, la Junta de Andalucía y con Ciudadanos, que siempre aparece en la foto, sea con unos o con otros, del deterioro de la sanidad pública, y los principales problemas son la falta de inversión, la falta de personal y la privatización de servicios. Esos problemas se han compartido a lo largo de los últimos años. Eso ha dado lugar a que ahora mismo nos encontremos en la situación en la que estamos. También todo eso, la falta de inversión, viene a través de un acuerdo a partir de la Ley de Estabilidad que aprobó el Partido Popular, que recorta la financiación en miles de millones de euros para la sanidad pública y que ha provocado un auténtico desastre, que es un desarrollo también del acuerdo para reformar la Constitución con el artículo 135 entre el PP y el PSOE en el año 2011. Allí, cuando llamó Bruselas para reformar la Constitución de un día para otro, no hubo grandes golpes de pecho, sino que se acató la orden que venía desde una instancia extranjera, ¿no? Ahora mismo la situación que hay en la sanidad la sufren los usuarios, no solo en los hospitales, donde pueden encontrarse con que no hay sábanas limpias a disposición cuando hacen falta, con que las comidas de las cocinas está en un estado lamentable que nos ha llevado incluso a salir en la televisión en programas nacionales. Esa situación no solo se vive en los hospitales, sino también en la atención primaria, donde podemos ver muchos pueblos que no tienen especialistas para atención pediátrica, por ejemplo, y que solo lo han conseguido en muchos casos a través de la movilización de los vecinos.
y de las vecinas, ¿no? Si no hay una atención pediátrica adecuada en un pueblo y la gente tiene que coger el coche para desplazarse varias decenas de kilómetros para que atienda a los chiquillos, ¿qué mensaje se está lanzando también a la gente joven que quiere hacer un proyecto de vida en esta provincia? Estupendo, pues vamos a la segunda vuelta. Bien, pues ya estamos con el mantra de la mentira, que tampoco gusta a la población y que tanto nos está desapegando de las personas. Yo le digo al candidato del Partido Socialista, y este es mi programa electoral, por todo lo que nos une. En esta página está entre los puntos 76 y 85 el apartado de nuestro sistema de salud. Que me diga usted dónde pone que el Partido Popular aboga por una sanidad privada. Que me diga dónde. Este es un programa electoral que, además de recoger un programa económico por el cual se puede permitir pagar servicios públicos de calidad, donde se pueden garantizar las pensiones, un programa que tiene un contenido económico fundamental para el sostenimiento de nuestro estado de bienestar y de nuestro país, yo le digo que usted me diga a mí, como acaba de decir ante la gente mintiéndoles a la cara, que diga dónde pone que el Partido Popular quiere o aboga por una privatización de la sanidad. Y ahora también quiero que usted me diga en su programa económico de su programa electoral dónde y cómo va a pagar o de dónde van a sacar los recursos para pagar los servicios sociales. Y coincido usted en una cosa: Ciudadanos está exclusivamente a ver qué pilla por un lado y por otro en base al oportunismo, y es verdad. Yo no digo que nuestra sanidad sea la joya, digo que sea la mejor sanidad del mundo. Yo digo que tenemos un sistema sanitario en lo asistencial y en la intervención ejemplar, del cual me siento profundamente orgulloso, del cual trabajaré desde donde esté y en la responsabilidad que tenga para mejorar la calidad de vida de la gente a través de un sistema que tiene que ser fundamental y de Estado. Y eso se hace con dinero contante y sonante. Y el dinero se hace a través de la recaudación de impuestos. Y nosotros estamos avanzando hacia un mejor sistema sanitario, al sistema público de sanidad en Andalucía, que ha superado los 10.000 millones de euros por primera vez en la historia de nuestra comunidad autónoma, ese sistema andaluz de salud del cual yo me siento orgulloso, en el cual hemos descubierto las trampas y las mentiras que se estaban haciendo por parte del anterior ejecutivo, del anterior gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Y vamos a avanzar hacia adelante, y es lo que queremos, lo que propugnamos, lo que buscamos y lo que vamos a defender a muerte. Pues le contesto al señor Requena. Señor Requena, seguramente en el apartado de sanidad de su programa no venga que van a privatizar la sanidad. ¿Sabe dónde viene? No le voy a decir dónde viene, señor Requena. Viene en el apartado fiscal, donde dice que van a hacer rebajas e incentivos fiscales a aquellos que tengan planes privados. De esa manera se recauda menos, y recaudándose menos se financia peor. Y si se financia peor, hoy resulta que el hospital de Úbeda no tiene pediatras. ¿Sabe, señor Requena? Porque esa es la realidad. A usted que le gusta bajar al suelo y pasearse la calle, pues esa es la realidad, señor Requena. El hospital de Úbeda sin pediatra. Y esa es la realidad de la sanidad andaluza en estos momentos, señor Requena. Eso es lo que ustedes ponen en el papel. Paséense hoy por los hospitales de nuestra provincia, donde hoy en todos los hospitales todos los sanitarios están en la calle protestando por los recortes que en materia sanitaria ustedes están poniendo en marcha. Pero además es que hay que verlo. ¿Por qué pusieron en marcha el copago farmacéutico? Eso sí, han quitado la subasta de medicamentos, que era donde las farmacéuticas perdían dinero, y han puesto en marcha el copago farmacéutico para que pierdan dinero los enfermos que tienen que pagarlo. Si ese es un modelo sanitario, señor Requena, lo conocemos y lo padecemos. Pero bueno, también lo podemos ver en el ámbito educativo, porque también nos podrán explicar por qué tenemos que tener en la provincia de Jaén 2.000 alumnos sin comedor escolar. Porque ustedes hablan mucho de que la gente no se vaya de los pueblos, pero claro, ¿cómo no se va a ir un jiennense de su pueblo si se encuentra que en el hospital más cercano no hay pediatra y que encima al niño lo acaban de dejar sin comedor escolar por la Junta de Andalucía, las que ustedes ahora mismo gobiernan, esa del cambio a peor? Estupendo, turno ahora para Ciudadanos. Quería hacer un breve inciso. Decía el señor Requena que Ciudadanos está en todo y quiere aprovechar estar en todo. Mire usted, gobiernan con nosotros, ¿no lo ha dicho usted? No, bueno, pero se lo aclaro usted directamente. Gobiernan en la Junta de Andalucía con Ciudadanos con el peor resultado de su historia. Ustedes con Javier Arenas tuvieron 55 diputados, ahora tienen la mitad. Significa que Ciudadanos le ha comido la mitad de la tostada. Que si no llega Ciudadanos, usted no gobierna en la Junta jamás. ¿Sabe lo que significa? Pues fíjese si era necesario que llegara Ciudadanos. Era absolutamente necesario para que ustedes gobernaran, o para que les dejáramos gobernar, señor Sicilio, o sea, señor Requena. Es que creo que se le olvida, y parte de ese olvido y de esa amnesia le lleva a decir esas cosas. No podemos hablar de políticas sociales sin hablar de educación. Yo quería hacer una especial mención a esto.
Desde Ciudadanos no estamos a favor de tener 17 sistemas educativos, sino uno. Y además que no dependa del color del gobierno que tengamos en Madrid. Es absolutamente necesario eso. Y ponemos propuestas encima de la mesa. No sé por qué no se unió a esta propuesta el Partido Socialista, y me gustaría que me lo aclarara el señor Sicilia. ¿Por qué cuando defendimos en el Parlamento andaluz una selectividad única que haga que todos tengamos los mismos derechos a la hora de concurrir en un examen público y que todos sepamos que hemos tenido la misma prueba de calificación en toda España? ¿Por qué ustedes se oponen a ese sistema, el de la selectividad única, que nos demandan tantísimo, tanto el sistema educativo como aquellos que van a concurrir a esta prueba? Me gustaría que me lo explicara. Muchas gracias, María. Vale. Al mismo tiempo que señalaba antes que hay falta de especialistas, de médicos especialistas en algunos pueblos, también se da el caso de que hay jóvenes médicos y otro personal sanitario que están buscándose la vida en otro país porque no hay condiciones dignas en este. Desde ese punto de vista nosotros proponemos un plan de retorno para que los jóvenes sanitarios puedan volver y ejercer en su tierra y puedan devolver de alguna manera pues aquí todo lo que han aprendido gracias al esfuerzo también de sus padres y sus madres que han trabajado para que puedan tener unos estudios y buscarse la vida. Para eso hace falta aumentar la inversión, efectivamente. Proponemos por eso que se aumente la inversión desde un 6 hasta un 7,5% del PIB para mejorar las condiciones laborales de los sanitarios, para recuperar servicios privatizados y para hacer un plan de choque contra las listas de espera que son actualmente escandalosas. Actualmente, digo, no hace unos años, digo actualmente, porque eso lo sé yo, que soy un usuario de la sanidad pública andaluza también, y aquí no nos vamos a engañar nadie. En cuanto a las pensiones, tenemos una situación ahora mismo lamentable de las pensiones. 4 de cada 10 pensionistas en nuestra provincia son pobres. La pensión media es alrededor de 300 euros, inferior a la media nacional. Claro, es muy difícil hacer carreras de cotización largas en esta provincia y hay muchas mujeres que han estado trabajando toda la vida sin poder cotizar y haciendo posible que la vida se desarrolle y se mantenga viva en muchos municipios, en muchos barrios y en el conjunto de las ciudades. Hay que dotar de dignidad de manera inmediata a esas pensiones con un mínimo y hay que decirle muy claro a la gente que las pensiones son sostenibles. No hay... Por mucho que nos empeñemos, eso son leyendas que se ponen en circulación. Cuando alguien quiere hacer negocio con los derechos sociales, las pensiones públicas son perfectamente sostenibles. Hay que dotarlas de financiación y hay que hacer que se cree empleo y empleo de calidad para que sea posible mantenerlas. Estupendo. Medio minutillo. Medio minuto para intentar sintetizar. Es verdad que se ha puesto en juego las farmacéuticas indias, pero es verdad también que si escuchamos a los pacientes preferían un sistema de medicamentos que estuviese fuera de la subasta y que no se le cambiase cada cierto tiempo una pastilla genérica que no tuviese esa amolde al paciente. Nosotros lo que hemos hecho básicamente es centrarnos también en el paciente. Y por supuesto las pensiones tienen que estar garantizadas con el trabajo, tienen que estar garantizadas con la generación y la estabilidad en el empleo, con carreras largas de cotización a la Seguridad Social, como no puede ser de otra manera, y siempre dentro del Pacto de Toledo, en consenso con todos los grupos políticos. Las pensiones creo que es algo lo suficientemente importante y sensible como para politizarlas individualmente. Señor Requena, no los politizamos, lo politizaron ustedes, que ahora hablan de consenso para las pensiones, pero hicieron una reforma solo con su voto, con su mayoría absoluta, que hizo que se perdiera poder adquisitivo. Y por contestar a la señora Adán, que habla de una selectividad única, nosotros la rechazamos porque la rechazó el Consejo de Rectores. Los que saben de esto, señora Adán, fueron las universidades las que pusieron en tela de juicio esa iniciativa. Por tanto, consensúenlo ustedes primero con los principales afectados, con la comunidad universitaria, y luego llévenlo al Congreso. Y muy brevemente, por permitirme también, señora Adán, otra aclaración. Es verdad que ustedes gobiernan con el PP y el PP con ustedes, pero sobre todo gracias a Vox, que son los que le dan la mayoría, la extrema derecha. Ustedes dependiendo de la extrema derecha. Y permítame en este tiempo último que me queda, porque no quiero olvidarme de igualdad y sobre todo de violencia machista. Tenemos que seguir, y aquí sí todos de acuerdo, para un gran pacto, para que ese gran pacto continúe, porque no podemos consentir que haya más mujeres muertas, que no son muertas, son asesinadas. Terminamos, María. Bueno, me queda también un minuto, ¿no? Porque está contando el de Sicilia. Sí, bueno, a contar, pero ya se le había acabado. En cualquier caso se le había acabado, así que comenzamos con el turno de Ciudadana. Yo creo que en las políticas sociales tiene que dominar el consenso, porque hay un interés general y generalmente no podemos negar que el interés general siempre es el de los más débiles.
En la educación hablamos de niños, en sanidad hablamos de enfermos, en la lacra de la violencia de género hablamos de esta violencia machista. Yo hace muy poco, hace cuestión de unos días, visitaba la prisión de Jaén 2 y nos decían que gran parte de los internos que están allí lo hacen por cuestiones de violencia de género. Para legislar en torno a la violencia de género hay que creer en la violencia de género, hay que creer que este problema existe, si no andamos a oscuras. Me da pena conocer de propia mano que se han creado en torno a este problema tan grave y, como ya he dicho, lleva a tantas personas a prisión, chiringuitos por parte de la anterior Junta de Andalucía. Tenemos que garantizar que ni un solo euro que iba destinado a paliar este daño, iba destinado a las víctimas, se pierda por el camino, y mucho menos que se beneficien a aquellos que no creen en la violencia de género o que de esto han hecho un chiringuito, señor Sicilia. Está muy bien que abanderemos toda esta defensa, pero vamos a hacerla efectiva, que ni un solo euro, como va a pasar ahora, se pierda por el camino. Cuando conozcamos dónde se pierden, imagínese usted cómo podemos sacar alguna vergüenza, y que todos vayan destinados a las víctimas de violencia de género. Pues muchas gracias, Marián, y cerramos. Vale, pues es un reto hablar de dependencia e igualdad en 30 segundos, de las dos cosas, así que voy a intentar relacionarlas de alguna manera, porque en esta provincia, como consecuencia de la falta de financiación del servicio de atención a la dependencia, está recayendo sobre la espalda de las mujeres, sobre todo, la tarea de los cuidados no remunerados, de familiares, ¿no? Necesitamos un plan de inversión también para eliminar la lista de espera en dependencia y que haya una posibilidad de que sean profesionales con empleo de calidad los que desempeñen esa tarea fundamental. Actualmente, como digo, está desarrollándose y recayendo sobre la espalda de normalmente, casi siempre, mujeres familiares. Vamos. Necesitamos que haya empleo y que no sea como actualmente, que hay unas condiciones penosas para las mujeres que desempeñan esas tareas. Muchísimas gracias a los cuatro. Si les parece, vamos a hacer un breve receso. Vamos a tomarnos unos minutos para ofrecerles, siempre lo decimos, no nos cansamos, unos consejos publicitarios, darle vida a nuestro comercio local, a nuestro comercio tradicional, y enseguida volvemos aquí con todos ustedes en este interesante debate. Hasta ahora. Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en este programa debate de las personas que encabezan las candidaturas por los diferentes partidos políticos más representativos en la provincia de Jaén de cara a los comicios de las generales del próximo domingo. Unas elecciones que decimos son generales, pero que realmente son elecciones en cada una de las provincias de España, porque lo que vamos a elegir a los representantes de Jaén en el Congreso y en el Senado. Abordamos un tercer bloque de este debate, tercer y último bloque en el debate en el que queremos hablar de regeneración política, regeneración democrática y también de pacto. En realidad, restablecer, todos lo sabemos por el diccionario, se trata de restablecer lo degenerado. Significa que hay degeneración en la política, lo lleva implícito la expresión. Bueno, algunas personas se pueden preguntar, ¿ha faltado decencia? ¿Ha faltado transparencia? ¿Ha faltado una mínima calidad democrática? Hablamos de regeneración democrática y vamos a hablar también de pactos, porque, como decíamos al inicio del programa, es que vamos a votar 4 veces en 2 años. Es que este año ya fuimos a votar en abril. ¿Votamos bien o votamos mal? La ciudadanía pensamos que votamos bien, pero el resultado no ha sido el que esperábamos. Hemos escuchado a todos los candidatos, además los candidatos a presidentes, porque hemos visto debates, programas, entrevistas, encuestas. La encuesta ahora mismo, la última, ya no está permitido hacer encuestas. Dicen que los dos bloques están muy igualados. Entonces, bueno, pues una situación complicada cuando estamos a puntito de ir a votar ya el domingo, y a esto
hasta el momento nadie ha dado respuesta al tema de los pactos. Así que de eso vamos a hablar aquí en la provincia de Jaén y vamos a ver nuestros candidatos y nuestras candidatas por qué apuestan en este sentido. La suerte ha querido que estos 3 minutos dedicados a este bloque la comience Unidas Podemos. Fran. Vale. Bueno, pues yo creo que para el primer indicador de esa degeneración democrática de la que tú hablabas es quizá el hecho de que sean unos grandes poderes que no se presentan a las elecciones quienes dictan lo que hay que hacer en este país y quienes le dicen a lo mejor a Pedro Sánchez con quién tiene que pactar y quién no. Y quien le dice a lo mejor a Pedro Sánchez a quién tiene que situar como referente de la política económica de este país para ver si puede llegar a un acuerdo con Ciudadanos o con el PP que le facilite la investidura, ¿no? Nosotros pensamos que es prioritario que la democracia se desarrolle de manera que satisfaga o que dé respuesta a las necesidades de la población, de la gente de abajo, y no dé necesidades a esos grandes poderes de los que hablaba al principio, a esas grandes fortunas que condicionan las decisiones en este país. Que dicen, por ejemplo, que esta estación de Linares Baeza no es prioritaria o que el conjunto de la provincia no requería inversiones porque había que favorecer un modelo de muchos años de privilegio de la alta velocidad hasta llegando a la situación tal que tenemos la segunda línea más amplia de alta velocidad del mundo sin ningún criterio de rentabilidad ni social, ni económica, ni ecológica, ni de ningún tipo. Solo para favorecer los intereses de unos poderes que mandan sin presentarse a las elecciones. Perfecto, Partido Popular. Muy bien, bueno, regeneración y pacto, ya es verdad, si tenemos que llegar a estas situaciones es porque algo no ha funcionado bien. Yo sí pediría que empezásemos esa propia regeneración por los mensajes que nosotros mandamos. Yo hoy aquí he visto cómo se ha empleado mucho tiempo en utilizar mensajes que vienen de arriba a abajo, hasta los propios que utilizan la base de las personas para construir su arquitectura ideológica están utilizando los mismos discursos exactamente que salen en las televisiones. Yo esa primera regeneración y eso he querido implementar en esta campaña y además creo, y así entiendo la política y la quiero trasladar a Madrid, es llevarme ese carácter municipalista. Lo decía al principio, creo que si entendemos a las personas, si somos capaces de comprender las personas y llevar la opinión de las personas a cada uno de los parlamentos, a cada uno de los congresos, creo que avanzaremos mucho hacia identificar mejor lo que la gente necesita con lo que se tiene que representar en cada uno de estos congresos. Yo creo que esa regeneración tiene que empezar por ahí, ¿no? Hemos visto cómo se ha atacado mucho entre partidos y cómo muchas coletillas ya que parece que vienen incluso implementadas desde arriba. Bueno, pues vamos a hablar de lo que importa a la gente y eso es lo que yo intento trasladar y creo que es una de las mejores formas para hablar de regeneración. Hablar del olivar, de las infraestructuras, hacer presión y lobby, pero no trasladando de arriba abajo, sino escuchando a las personas. Yo creo que eso es fundamental y hay que recordar que si hoy estamos aquí y el próximo 10 de noviembre tenemos unas próximas elecciones, es exclusivamente porque Pedro Sánchez, en su ego personal, de escuchar a las personas, pero a él solo, no fue capaz ni de sacar adelante una ley de presupuestos, que es la más importante que tiene que sacar un gobierno. No fue capaz de pactar ni izquierda ni a derecha y repetir y inducirnos otra vez a este tipo de elecciones. Contra está el Partido Popular, que está enseñando otra vez a hacer las cosas, a hacer buena política, que sabe pactar a izquierda y a derecha, que sabe sacar adelante una institución, y lo decía al principio, prácticamente las únicas buenas noticias que hemos tenido en términos políticos son las que vienen de la Junta de Andalucía, del Gobierno del Cambio. Gracias, María. Yo entiendo que al Partido Popular le cueste hablar de regeneración, igual que al Partido Socialista, porque son partidos que llevan muchísimos años en el poder y que quizás esto de la regeneración pues les viene un poquito grande. Fue Ciudadanos quien sacó a Chávez y a Griñán de las instituciones. Esa fue una condición, no pedir sillones, sino sacar a Chávez y a Griñán de las instituciones. Y en breves días creo que se pasearán por la comisión de la FAFE Susana Díaz, Montero, para explicar en qué se gastaban ustedes el dinero de los parados. Eso es regenerar. Eso es regenerar, eso es abrir las ventanas. Hablaba el señor Requena de que quiere llevar el discurso nacional a la política provincial y bajarlo. Me parece bien, porque a los jienenses lo que les interesa es la política provincial, pero fíjese usted, hasta entrar prácticamente por la calle de Arquitecto Verges como procesado han tenido ustedes como presidente de honor a un imputado hasta hace prácticamente 2 semanas. No me hable usted de regeneración. Regeneración es optar por no tener como socio prioritario en Jaén al Partido Popular y descubrir después que estamos gobernando con el Partido Socialista que había 1 millón de euros de multas sin pagar, que se pagaban a los 500 días a proveedores, que teníamos una deuda de cerca de 700 millones de euros. Eso es regenerar, señor Requena. Muchas gracias. Sí, pues resulta curioso escuchar a la señora Adán, porque donde han tenido oportunidad de hacer que el Partido Popular se regenerara, no lo han hecho, porque en Murcia,
que el Partido Popular ha tenido a presidentes que no es que solo hayan sido imputados, sino que han sido incluso procesados. Bueno, pues resulta que le han estado dando el apoyo al Partido Popular de Murcia o al de Madrid, al Partido Popular de Madrid, además con el apoyo de la extrema derecha, necesitando a esa extrema derecha reaccionaria y fascista, que ya lo estamos viendo en estos últimos días como se malentona, que necesitan ustedes para tener que estar junto con ese Partido Popular al que ustedes dicen regenerar. Y yo coincido con ustedes en que en la vida política siempre puede haber casos de corrupción, porque no podemos estar detrás de cada uno de los militantes. Lo importante es que los partidos pongan instrumentos para que una vez que se detecte, se eche y se depure, y que por tanto la vida política sea una vida política noble, honrada, decente, donde los ciudadanos no tengan que tener esa mala impresión. Y una de las maneras es precisamente no apoyando a aquellos gobiernos que han estado implicados en casos de corrupción, como está haciendo Ciudadanos, que parece que bueno, que va precisamente de ir limpiando la corrupción de otros, pero lo que está haciendo en otras comunidades es precisamente apoyarla para que se mantenga. Y miren, hablaban de pactos. La prueba evidente de que el Partido Socialista no iba a hacer ni cualquier gobierno, ni un gobierno a cualquier precio, es que estamos en elecciones. Porque ni íbamos a pactar con los independentistas que nos querían prácticamente hacer que rompiéramos la estructura de nuestro país, ni tampoco íbamos a pactar con esa derecha que ha traído en nuestro país los mayores recortes. Por tanto, un gobierno a cualquier precio no, y con cualquiera tampoco. Por eso estamos en elecciones. Estupendo. Segunda vuelta, Fran. Vale, pues nada, nosotros vamos a poner por encima de la mesa de cualquier otro pacto el programa. Hemos demostrado, creo que sobradamente, que no tenemos ningún interés en ningún acuerdo de sillones, que nos interesan los contenidos, y en este sentido, poniendo por encima de la mesa, hablando también de la provincia de Jaén, porque todo este tipo de cuestiones afectan a la provincia de Jaén, vamos a poner encima de la mesa ese pacto como punto de partida para empezar a negociar cualquier tipo de acuerdo. Un plan de reindustrialización para la provincia, un aumento enorme de la inversión en el sistema sanitario y en el sistema público de enseñanza, un aumento de la inversión en dependencia para dotar también de dignidad a las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, un aumento de las pensiones para seguir dando dignidad a esas personas que digo que han hecho que estemos aquí. No lo digo de una forma literaria, sino literalmente. Es decir, que si no fuera por las pensiones de nuestros padres y nuestras madres, muchos no habríamos podido ni siquiera salir adelante en algunos casos. Subida del salario mínimo, derogación de las 2 reformas laborales y dignificación de las condiciones que tienen ahora mismo, siguiendo con el tema de la dependencia que antes no he podido apuntar, muchas trabajadoras que trabajan para empresas concesionarias de la atención a la dependencia o de ayuda a domicilio, que están viviendo cada día situaciones de precariedad insoportables, ¿no? Muchas de ellas con no mucha más edad que la que tengo yo, viviendo ya con problemas físicos importantes como consecuencia de la precariedad que están sufriendo y teniendo que ir a trabajar medicadas, ¿no? Derogación de la reforma laboral, garantía de que no va a haber una temporalidad del 98% como actualmente, y sobre esas bases podemos hablar. Vale. Gracias. Partido Popular. Estamos de elecciones porque quien le correspondía no ha sido capaz de hacerlo. Hoy estamos en elecciones por otras consecuencias de esa falta de regeneración en la que tenemos que avanzar hacia adelante y que no pasa en otros ámbitos de la administración y que ya tenemos gobiernos constituidos. Hoy estamos en elecciones porque alguien que ha utilizado los recursos de todos, que son los recursos del gobierno, ese canal que te da, pero también el dinero, que ha hecho que la Junta Electoral Central sancione por primera vez a un presidente del gobierno por utilizar la Moncloa a su propio servicio para inducir una serie de pensamientos que puedan condicionar a algunos electores o arañar un poco de votos, preparando un CIS en el cual era una institución prestigiosa para todos los españoles, además que sacaba datos importantísimos, que tomaba el pulso a la sociedad, los utilizaba también para intentar condicionar y arañar unos pocos de escaños y arañar unos pocos de votos. El día de noviembre llegará y habrá que formar gobierno. Yo lo tenemos claro y Pablo Casado lo ha dicho: si tenemos un escaño más que Sánchez habrá gobierno, y lo hemos demostrado cada vez que ha hecho falta, porque los españoles necesitan que nos pongamos de acuerdo de la manera que tenga que ser y con las mejores garantías, sobre todo en base a unos principios para tener gobierno. Gracias, María. Yo, sin que sirva de precedente, estoy hoy de acuerdo con unas declaraciones que hacía la señora Susana Díaz y que hemos conocido todos, y le decía expresamente al señor Sánchez:
Pedro, el problema eres tú. Yo creo que eso lo resume. El problema eres tú. Ha recabado este señor en sus debates de investidura o en estas negociaciones. Primero se las pasó una parte haciendo campaña electoral y otra prácticamente de vacaciones. Ha recabado un apoyo cuando realmente aceptó de buena gana la encomienda de Su Majestad el Rey. Y además no nos dice si le va a hacer asco o no a pactar con independentistas, cosa que a mí me gustaría saber si lo va a hacer o no, porque con el problema de Cataluña, aún así, aun teniendo este problema, le sigue haciendo ojitos a independentistas. Pero es que el Partido Popular, el señor Casado, se escondió debajo del escaño en esta problemática, ha estado a verlas venir, no ha planteado ninguna solución más allá de la crítica o más allá de decir que si no se entendían unos, que si no se entendían otros. ¿Cuál era el plan para que hubiera gobierno que ofrecía el señor Casado? Porque yo no lo he conocido. Yo lo único que vi fue que esa noche electoral dijo que él no iba a apoyar al Partido Socialista, que él no iba a poner propuestas encima de la mesa, que él no quería condiciones. ¿Qué quería el señor Casado? ¿Quería las mismas elecciones que quería el señor Sánchez? Yo creo que exactamente las mismas. Ustedes están condenados a no entenderse, pero fíjese, hay un interés general, el interés de los españoles, y son tan responsables el Partido Socialista y su mercadeo con Podemos como el silencio que ha guardado cómplice el señor Casado. Pues muchísimas gracias. Si estamos en esta situación es precisamente porque los 66 diputados, señor Requena, 66, que le doblamos el número de diputados porque así lo quisieron los ciudadanos, se negaron absolutamente a desbloquear la situación. Pero es que también Ciudadanos que aún tiene menos diputados, también se negó a desbloquear, porque señora Adán, ¿se acuerda usted cuando decía su líder cordón sanitario al PSOE? No vamos a hablar con ellos. ¿Se acuerda cuando lo llamaba el presidente? ¿Se acuerda cuando lo llamaba el presidente a Moncloa y decía yo no voy a Moncloa a hablar con el presidente, no tengo nada que hablar con él? Declaraciones textuales del señor Rivera. Por tanto, aquí lo que tenemos en la derecha es el bloqueo. Y si las derechas suman, seguramente tendremos un gobierno de derechas con Vox, porque eso sí lo han dicho ustedes ya muy claro, que si la derecha suma, se van a unir, y la derecha solo suma con Vox, con la extrema derecha, con esa derecha más reaccionaria. Y por parte de la izquierda, pues hemos visto de esa otra izquierda que continuamente pone en cuestión las medidas del gobierno socialista, lo único que hemos visto es 4 veces votando que no al Partido Socialista. Por tanto, por un lado bloqueo y por otro el rechazo. La única opción, un Partido Socialista fuerte que pueda hacer el gobierno que necesitamos ya de una vez. Estupendo, pues agotados los turnos, también en este bloque vamos a eso que, bueno, pues desde hoy hemos decidido, vamos a llamar minuto de platino, que no de oro, el minuto final en este programa, y en el que ustedes, pues evidentemente pueden ya pedir el voto, llamar a la participación, todo aquello que ustedes estimen necesario. Este bloque no se ha sorteado, vamos a ir de menor a mayor representación, y por eso comienza Unidas Podemos. Vale. Pues te necesitamos a ti, que estás asqueado de la politiquería y no pensabas ni siquiera ir a votar. Te necesitamos a ti, hombre y mujer de izquierdas, que está harto de postergar una y otra vez la esperanza y de que los distintos gobiernos apliquen políticas lesivas para la mayoría y que privilegian a una minoría. Te necesitamos también a ti, que has votado a opciones de derecha para protestar contra un sistema que considera injusto, pero que sabes que las personas migrantes que están entre la última y la última no son el problema real, sino que son aquellos personajes turbios que entran y salen de los consejos de administración de las grandes corporaciones y que son los responsables de que tus hijos y tu hija no tengan posibilidad de un futuro decente y digno. Os necesitamos, jóvenes trabajadores y trabajadoras precarias, y os necesitamos también a vuestros padres y a vuestras madres que no se resignan ni se dejan vencer por el fatalismo al que quieren que nos acostumbremos mientras acaban con los derechos sociales. Jaén es nuestro proyecto de futuro y el 10 de noviembre vota a Unidas Podemos. Muchísimas gracias. Tiempo ahora para Ciudadanos. Marian. Yo no quiero pedirle a los jiennenses su voto es suyo. Yo quiero que depositen en Ciudadanos su confianza, aquella que depositaron en la Junta y a la que no hemos traicionado. Quiero que sepan que Ciudadanos es un proyecto liberal, un proyecto de centro, un proyecto europeísta, un proyecto que aquí en nuestra provincia va a defender el motor económico que a todos nos impulsa, que es el aceite de oliva. Necesitamos que nuestra Jaén crezca, necesitamos infraestructura, necesitamos dotaciones con que seamos
capaces de crecer. A partir del 10 de noviembre tenemos una segunda oportunidad y todos sabemos que necesitamos otra vez este escaño naranja que ponga a Jaén en el mapa. Hasta ahora los que han sido parte del problema no van a ser parte de la solución. Vamos a confiar en esta segunda oportunidad. Cuántas veces hemos querido tenerla para cambiar, para hacer que Jaén aparezca y para hacer que Jaén sea próspera. Muchísimas gracias, Partido Popular. Muy bien. Permíteme que te pida por qué quiero que confíes en nosotros. Yo no te voy a pedir el voto ni la confianza en contra de nadie, sino a favor de nosotros. Son muchas cosas las que nos unen, son muchas cosas las que nos hacen sentirnos ser iguales. Yo te hablo desde la firmeza de nuestros principios y también de sentirnos útiles. El día de noviembre tenemos la segunda oportunidad de aquel que nos ha traído hasta aquí, poder combatir, y quiero pedirte un voto en favor del desarrollo de nuestra provincia. Vital es la A32, la extensión de la fibra óptica a los municipios de interior, combatir junto a la despoblación, dar y dignificar el aceite de oliva. Quiero pedir tu confianza por nuestro desarrollo económico, por aquello que realmente nos importa en la provincia de Jaén, porque nosotros tenemos unos aliados entre los que sois generadores de empleo y los que trabajáis día a día por mejorar las condiciones de vida de nuestra provincia, que sois los trabajadores autónomos, la pequeña y mediana empresa, y también porque estáis preocupados por lo que pueda pasar por vuestros hijos, por lo que pueda pasar por el futuro de nuestra tierra y por el futuro de la gente que más cerca tenemos. Por eso quiero que votes al Partido Popular. Gracias. Pues muchísimas gracias, Encarna. Y yo quiero dar las gracias también a quienes nos ven por haber seguido este debate. Y espero que en el transcurso del mismo hayan podido aclarar alguna duda y alguna de nuestras posiciones. Y sobre todo, que le hayamos animado a votar. Porque su voto, el del próximo domingo, es importante, es muy importante. Con su voto van a poder conseguir que esta situación se desbloquee, que por fin eche a andar la legislatura. Por tanto, en su mano está y en su participación que haya un nuevo gobierno, un gobierno fuerte, sólido, estable, que dé garantía para que podamos seguir recuperando derechos y prestaciones. Su voto no solo va a servir para desbloquear la situación, también puede servir para parar a la derecha, a esa derecha que viene unida a la extrema derecha, a la de Vox y a esos planteamientos del pasado y reaccionario. Por eso le pido que vaya a votar y que vote por un país que empiece a avanzar en derechos y en libertades, un país más feminista, más ecologista, un país más social y un país que tenga un gobierno fuerte y sólido. Y el único voto que puede convertirse en gobierno y en un gobierno fuerte es el voto al PSOE. Pues muchísimas gracias a los candidatos, a la candidata en el caso, Juan Diego, Marián, Felipe, Frau. Gracias. Muchísima suerte y a todos ustedes, pues ya lo saben. La suerte de ellos será la suerte de la provincia de Jaén, evidentemente, que trabajen muy bien aquellas personas que salgan a representarnos ahí en el Congreso de los Diputados. Ya lo saben, muchas personas hablan de cansancio, de hartazgo, bueno, otras veces nos van a llevar a votar. Es importante votar, es importante que optemos por aquellas candidaturas que más nos interesen, que más nos gusten y que nos representen, que tenga voz Jaén en el Congreso de los Diputados. Para eso es importante ir a la urna el próximo domingo, todos y todas. En esa estamos y ahí lo esperamos. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches. Gracias también a los candidatos, a la candidata. Muy buenas noches. Muchas gracias.